Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí conmigo. Gracias de todo corazón, de verdad. Para mí es un lujo poder ver una vez más la sala de esta biblioteca llena de gente, en mi 6º libro ya publicado. Muchas caras conocidas, muchas caras queridas, muchas caras que vienen por primera vez a una de mis presentaciones, lo cual agradezco muchísimo. Tengo que deciros que este año os lo agradezco especialmente porque, bueno, no está siendo un año fácil para mí por problemas de salud. Me ha costado mucho estar aquí hoy, no sabía si iba a llegar o iba a tener que suspenderlo. Afortunadamente, bueno, pues hemos sacado fuerza de flaqueza y estamos aquí disfrutando de esta tarde. Así que, de verdad, gracias de todo corazón porque vuestra fidelidad, vuestro apoyo, vuestro empuje para mí es muy, muy, muy necesario. Os voy a presentar antes de nada y después daré más gracias, porque tengo que dar algunas gracias, ya sé que soy un poco pesada y mi hija me riñe y me dice, Macarena, mamá, vale ya, que aburres al personal, pero bueno, siempre mi madre me decía que es de bien nacido ser agradecida, ¿no? Bueno, os voy a presentar a las 3 personas que van a estar conmigo en esta mesa. Allí a la derecha del todo, Mariló Cristóbal, directora gerente de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha. Él es el responsable del prólogo de esta novela, un precioso prólogo lleno de emotividad y de cariño que le agradezco muchísimo. Y por último, María José Vaquero, dinamizadora cultural de la ONCE. Ella es la artífice de que el personaje de Adela, que es el personaje principal de esta obra, Adela es una joven ciega, psicóloga, que trabaja en un centro de menores, de adolescentes internados porque tienen problemas o trastornos de conducta. Adela es su psicóloga, ¿no? Bueno, pues gracias a María José, con la que he colaborado estrechamente, he podido construir el personaje de Adela en todo lo que se refiere a la discapacidad visual, a sus sensaciones, a su modo de vida. Ella me ha llevado por los vericuetos de la ceguera, ¿no? Ella me ha iluminado, ¿no? Los vericuetos del universo de la ceguera y yo estoy feliz y encantada. Antes de continuar con la presentación y de darles paso a ellos, yo quería hacer algo un poquito especial. Pero voy a pedir vuestra colaboración. En esta sala hay personas que podemos ver, la gran mayoría, pero también hay un grupo de personas que no pueden ver. Así que me gustaría que durante unos instantes muy breves de tiempo, apenas 1 minuto y medio aproximadamente, todos pudiéramos unirnos y aunarnos en la misma forma de percibir, en la misma forma de sentir. Por ello, cuando apaguemos las luces, todavía no, espera un segundo. Es que está diciendo, tú dime cuándo apago las luces. Bueno, pues cuando apaguemos las luces, os voy a pedir a todos y a todas que cerremos los ojos. Para que podamos escuchar, que cerremos los ojos, que solo mantengamos abiertos los ojos del corazón y os dejéis conducir por mi voz y por las voces que vais a escuchar a continuación. ¿Os apetece? Sí. Venga, pues apagamos luces, por favor. Ojitos cerrados sin hacer trampas. ¿Quién no escucha el silencio en la noche más oscura? ¿Quién no tiembla ante el rugido de su voz cuando interpela? ¿Quién se muestra indiferente ante sus sombras? ¿Quién no pretende escapar de su tremendo eco? El miedo me abruma, el dolor aguijonea cada porción de mi carne.
Un culpable. Joder, qué puto marrón. ¿Estará muerta? Una sospecha inconfesable. No logro entenderlo, pero he de callar. La sentencia del azar. La vida es un juego. Los dados deciden tu fortuna. La última carta. Te escribo estas líneas con la conciencia de que voy a irme dentro de muy poco. Un mal destino. Vivo en la calle. He dormido en casas abandonadas, entre basura. Una amistad peligrosa. ¿Serás cabrón? Te vas a enterar de quién es Salomé, hijo de puta. Un desenlace inesperado. ¿Quién es? ¿Adrián? ¿Qué ocurre? Y de repente, todo se detuvo. También los sueños. Los ojos del silencio. Macarena Alonso. Ahora, sin encender las luces todavía. Bueno, os cuento. Esto que acabáis, podéis abrir los ojos, eso sí. Esto que acabáis de escuchar corresponde, es el audio que corresponde al book trailer que Roberto Oya, que está aquí manejando el ordenador, ha hecho para esta novela. Ahora me gustaría que ya con los ojos abiertos podáis unir imagen y voz y podáis ver exactamente las imágenes que aquí se van a proyectar para que contempléis con todos los sentidos todo lo que os vamos a ofrecer. Para las personas que no pueden ver, después de la proyección yo les explicaré las imágenes que vamos a proyectar. El miedo me abruma. El dolor aguijonea cada porción de mi carne. Un culpable. Joder, qué puto marrón. ¿Estará muerta? Una sospecha inconfesable. No logro entenderlo, pero he de callar. La sentencia del azar. La vida es un juego. Los dados deciden tu fortuna. La última carta. Te escribo estas líneas con la conciencia de que voy a irme dentro de muy poco. Un mal destino. Vivo en la calle. He dormido en casas abandonadas, entre basura. Una amistad peligrosa. ¿Serás cabrón? Te vas a enterar de quién es Salomé, hijo de puta. Un desenlace inesperado. ¿Quién es? ¿Adrián? ¿Qué ocurre? Y de repente, todo se detuvo. También los sueños. Los ojos del silencio. Macarena Alonso. Bueno, pues ya sé que podemos dar la luz, Palmira, gracias. Este es el book trailer correspondiente a esta novela, Los ojos del silencio. Para las personas que no pueden ver, os explicaré un poquito lo que ha salido. La primera imagen es la de una persona, un sanitario, que está regulando el gotero en un hospital, el gotero del suero. Después salen dos manos unidas en una cama de hospital. Una de ellas se está alimentando de ese suero de vida. Después sale una persona encapuchada entre oscuridad, tinieblas y lluvia. A continuación, el cuerpo de una mujer solo se le ve de cintura para abajo, acompañada de un bastón, una mujer ciega, también entre tinieblas y lluvia. Unos dados negros lanzados al aire que son los que determinan nuestra fortuna, nuestro destino.
un gato que merodea y maulla por una casa en ruinas, abandonada, con pintadas. Después, el rostro de una joven completamente desencajado, llena de angustia. Y a continuación, nuestra protagonista, Adela, en el despacho, en su despacho, donde ella trabaja como psicóloga, está revisando unos expedientes en el ordenador y oye el sonido de una puerta. Se abre, aparece la cara de un hombre muy serio. Ella pregunta quién es, ella se hace una serie de preguntas. Y por último sale pues la imagen en una calle de 3 personas ciegas acompañadas de otra persona con un bastón, guiándose de un bastón, y esa imagen se congela porque de repente todo se detiene, también los sueños. Y ya está. Voy a sentarme con mis compañeros y compañeras de mesa y vamos a empezar. Bueno, pues buenas tardes. Yo también quiero darles la bienvenida a todos y a todas a esta actividad que, como Macarena ha mencionado, organiza la Biblioteca de Castilla-La Mancha en colaboración con Cibra. No estoy muerta, no, pero podía estarlo. Esta frase me parece bastante representativa de la historia que nos ha contado Macarena, y es una frase que está pronunciada por Adela, que es la protagonista de la novela, y que creo que resume, nos lleva directamente a la trama a su trama. Esta novela ya nos ha contado Macarena que se titula Los ojos del silencio y es su último libro, su 6º libro, y nos ha contado también que está protagonizada por Adela, es una joven ciega, que en el transcurso de su trabajo como psicóloga en un centro de adolescentes con trastorno de conducta, pues sufre una agresión y a partir de ahí se para su vida y se paran también los sueños, como nos ha dicho ella. Para hacer esta presentación yo suelo revisar las redes, suelo revisar entrevistas de los propios autores, y esta vez me he encontrado con las redes de Macarena, que me han llamado muchísimo la atención por su ternura, por su emoción y por cómo transmite ella todo lo que significa la escritura. El trabajo, su pasión. Voy a utilizar sus palabras para definir que esta nueva novela es uno de sus nuevos hijos, ¿verdad, Macarena? Nacido de sus entrañas. Vale, van a sonar palabras porque me estoy refiriendo a palabras que ella ha pronunciado, pero que quería compartir con todos y todas ustedes. Para ella los libros son nuevos hijos que nacen de sus entrañas, y que este nuevo libro, al igual que ha ocurrido con sus otros hermanos, sus otros libros, pues le ha costado a Macarena importantes jirones de su alma que ha ido dejando en todas sus páginas. En esta nueva novela la autora ha hecho lo que viene haciendo habitualmente, que es ahondar en la realidad, empaparse de su entorno más cercano y trasladar esas emociones, esas situaciones a sus obras. Ya nos ha hablado que se ha inspirado en María José para el personaje de Adela, pero también es cierto que la historia que narra de una agresión también puede resultar cercano a muchas de las personas que estamos aquí. También está ese contacto con la realidad que ella nos transmite en sus obras, lo utiliza para captar los personajes que ha mencionado. Ha hablado de cómo se ha inspirado en María José, como he dicho, para el personaje de Adela, pero no nos ha dicho que para el personaje de Leonor, la madre adoptiva de Adela, está inspirado en su propia madre. Más realidad y más cercano, creo que hay pocas cosas. Yo voy a hacer una presentación muy somera porque entiendo que las personas que la acompañan en la mesa van a hablar más de su trayectoria y de lo que ha significado, la suerte que significa trabajar con ella. Macarena Alonso es algo evidente que es una de las escritoras toledanas más reconocidas y queridas por el público lector. Prueba de ello es esta sala, que está completa, pero también lo son las numerosas participaciones y actividades que Macarena realiza en otras bibliotecas y de las que tengo constancia que también son un éxito, no igual que este, pero también importante, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, comentando, como les decía, las redes sociales de Macarena, hay una entrevista que me gustaría que viesen, que es cuando en una entrevista a ella le preguntan y la definen como una novelista al servicio de la vida. Y ella nos cuenta lo que significa la vida para ella, que para ella está formada de pasión y de deseo, y esto lo hila con su auténtica pasión, que es la escritura. Y evidentemente su pasión es la escritura, pero pone en esa escritura la misma pasión con la que ella vive. Yo puedo mencionar algunos títulos que seguramente las personas que me precedan van a recordar también,
como El paraíso de las mujeres perdidas, El rostro dormido en el espejo, o Camila, ¿quién no se acuerda de ella? O poemarios como Cicatrices de esperanza, Pétalos y pétalos mariposa, su participación en la cadena SER en el programa La vida de las palabras, o su participación en la Asociación María Padilla, o las numerosas actividades que ha organizado en esta biblioteca, con las que es una colaboradora inmediata. O sea, Macarena, antes de preguntar qué, dice sí. Entonces es algo que también le queremos agradecer. Yo voy a dejar ya de hablar porque hemos venido a escuchar a las personas que la acompañan. Ella nos la ha presentado antes. Son Carlos Javier Hernández Yebra, que es el delegado territorial de la ONCE y es el autor del prólogo del libro, que también nos gustaría que nos hablase del prólogo, porque los fragmentos que he podido ver me parecen entrañables. Y María José Vaquero, que es dinamizadora cultural de la ONCE, que ya sabemos que es de quien se ha empapado para crear el personaje. Así que yo un poco más tengo que aportar, darle las gracias a Macarena por haber elegido esta biblioteca para venir a presentar su libro. Nos vamos a ver, bueno, ya queda poquitos días del año, pero seguro que nos vemos rápido. Y cedo la palabra a Carlos Javier Hernández Yebra. Nada más. Gracias. El micrófono aquí. Pues buenas tardes a todas y a todos, Mariló, muchas gracias. Macarena, te lo pongo ahí en el prólogo y lo digo, hace 1 año y medio me hiciste un gran regalo. Lo he puesto ahí, es decir, porque fue por el día de su cumpleaños, lo pongo ahí en el prólogo, así que no, ese trozo lo podéis saltar. Porque yo la mandé un WhatsApp para felicitarla y normalmente en los cumpleaños se suele regalar a que se cumpleaños. Y va y me contesta, oye Carlos, mira tal, estoy con el libro tal, porque yo sabía que estaba ya con el libro de Los ojos del silencio, por obviamente mi amistad con María José, sabía que María José estaba trabajando con ella en este proyecto y de repente me dice, oye mira, he pensado en ti para escribir un prólogo. Y a mí, como es una expresión de mi mujer, se me cayeron las bragas a pulso. Jamás me había visto en otra. Y os puedo asegurar que me he visto en montones de retos porque soy de los que piso cualquier charco. Pero jamás me había enfrentado a una situación. Y de hecho le dije, bueno, yo voy a ver lo que hago, te lo mando y con toda confianza haz lo que quieras con lo que yo escribo. Y bueno, le tengo que agradecer que haya decidido hacerme ese regalo de compartir con ella unas páginas en una de sus obras, ¿no? Desde luego ya pensaría en invitarme a participar por el carácter del libro, ¿no? De tener una protagonista ciega, de vincular el entorno del libro a la ceguera. Pero es que yo, cuando me sumergí en Los ojos del silencio, descubrí muchas más cosas. Hay muchas pequeñas historias que a mí me tocan de cerca y que a muchos, a lo mejor, de los que están por aquí, pues también les han rozado. La adopción, por ejemplo. Yo tengo 2 hijos adoptados y en este libro se habla de la adopción. El tema de la problemática de los adolescentes. Todos los que somos padres hemos visto el riesgo y las orejas del lobo ahí. A alguno, a lo mejor, el lobo le ha venido a ver también. Y este libro también lleva esas historias. Al final es una historia, una corriente, pero que tiene muchos afluentes. Muchas historias que convergen, además, con la pluma que lleva Macarena, que independientemente de la calidad literaria que tiene, sin duda, lleva algo que es el corazón. Esta semana que hemos también participado desde la ONCE con la grabación de la ficción sonora de Radio Castilla-La Mancha del Principito, tiene pues una frase, el Principito, que nos viene ni que al pelo. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Y este libro lleva mucho de esas cosas invisibles a esos ojos del silencio. Los ojos hablan, lo sabemos hasta los ciegos.
Aquí hay compañeras y compañeros de la ONCE que comparten ese peregrinar de vida sin vista como un servidor, pero sabemos que las miradas hablan. Las miradas de un padre a un hijo, las miradas de complicidad del amor entre dos enamorados, las miradas incluso en una reunión para decirse algo, sin hablar, miradas de silencio, ¿no? Pero es que para las personas ciegas también los silencios dicen mucho. Eso preguntárselo a un músico, ya veréis cómo no es lo mismo un silencio en blanca que en redonda, que en una corchea. Decírselo también a los locutores de radio, a los que comunican. ¿Cuántos silencios pueden decir cosas en la radio? ¿Y por qué no? Los ojos del silencio hablan y hablan con silencios. Yo os animo a leerlos. Permitidme también que le dé las gracias aquí, seguramente lo tenga que hacer la escritora, Macarena, pero a Jesús Muñoz, al editor, un editor valiente, aquí de nuestra tierra, toledano, que afronta con reto la publicación de diferentes obras, de diferentes libros. Claro, ya se lo decía antes, con Macarena Alonso es caballo ganador, claro, más fácil, porque obviamente es su 6º libro y los anteriores vienen precedidos de éxito. Pero bueno, no obstante, no deja de ser alguien, una editorial local, modesta, que dé la valentía de dar luz a novelas en formato papel, ¿no? Así que enhorabuena, Jesús. ¿Estás por ahí, no, Jesús? Sí. Pues enhorabuena, Jesús, y gracias. Los lectores tenemos que dar las gracias a que haya editores valientes que saquen libros adelante de lo cercano. Y yo no me quiero enrollar más. Yo creo que aquí hemos venido a escuchar a Macarena y a que nos cuente por qué estos ojos del silencio, que nos cuente qué tal, para luego descubrir en el libro poco a poco y empaparnos con sus historias, con su Adela, con Leonor, con el resto de personajes, esos adolescentes a los cuales tiene que atender Adela y que obviamente nos van a descubrir muchas historias. Enhorabuena, Macarena, y aquí tienes una sala de la biblioteca llena, que esto no es fácil en el mundo de la literatura. Y gracias, y además lo has hecho, y con esto termino, has querido, o los aros, o no sé quién, ha hecho que coincida que esta presentación del libro se hace el 13 de diciembre. Santa Lucía, patrona de los ciegos, y que hoy cumple la 1186 años. Así que hemos hecho un remate perfecto, Macarena. Gracias. Buenas tardes. A ver. Bueno, pues yo ante todo primero dar las gracias de corazón a Macarena. Muchas gracias por haber... A ver, que creo que el micro no está... Sí. Bueno, por haber contado conmigo en esta historia, la verdad. Yo solamente, bueno, pues es que en 2020, en septiembre más o menos, pues me llamó Manolo Camuñas, un afiliado, y me dijo: oye, mira, María José se va a poner en contacto contigo, ¿no te importa? Pues una escritora que quiere escribir algo sobre los ciegos. Entonces me lo ha dicho a mí, y yo le he dicho que yo ciego de nacimiento no soy, y entonces que le podría orientar mejor una persona ciega de nacimiento, ¿te importa? Y yo, pues nada, le dije, pues no, en absoluto, que se ponga en contacto conmigo, dale mi teléfono y nada. Y bueno, pues la verdad, bendita sea la idea, porque yo desde entonces ya, Macarena se puso en contacto conmigo y empezamos a trabajar con este proyecto. Bueno, yo tengo que resaltar de Macarena su humanidad, su interés, ella, pues es verdad que si ustedes conocen sus libros, pues los personajes los hace tan humanos, y en este sentido
la novela que estamos presentando hoy, Los ojos del silencio, pues cuentan una de sus múltiples historias, es la historia de Adela, que realmente explica pues a la sociedad, porque claro, el mundo de la ceguera, igual que el mundo de cualquier discapacidad, si no se sufre esa discapacidad, no se conoce. Entonces, pues para favorecer nuestra inclusión es importantísimo pues que nosotros demos esa información a esas personas. Y aquí Macarena, al ponerse en contacto conmigo, pues realmente en su libro lo ha plasmado muy bien, porque bueno, yo creo que aquí muchas de las mujeres ciegas que estamos aquí nos sentimos identificadas con Adela, porque bueno, pues fue un proyecto muy bonito. Solamente pues gracias, Macarena, muchísimas gracias una vez más, de verdad, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, pues yo voy a empezar con un fragmento de Los ojos del silencio, pues como siendo Adela. Desde que fui capaz de recordar, mi vida había estado protagonizada por el silencio de mis ojos. Yo siempre pensaba que habían sido acallados, pues la falta de visión para mí era como un libro sin palabras, sin una sola letra que alegrara las páginas vacías. Yo no recordaba ninguna imagen, ni la diversidad de colores que dicen son capaces de contemplar las pupilas. Mi mente estaba inmaculada, como un cielo sin nubes. Pero el optimismo protagonizaba mis días. Las percepciones que llegaban al cerebro procedían del tacto de las manos que recorrían la superficie de cualquier objeto para dibujarlo en aquella lámina en blanco, y de las descripciones que con sumo cariño y paciencia me hacían Gerardo y Leonor a través del tono apacible de sus voces. Las manos y los oídos son mis ojos, me ayudan a dibujar la realidad, por ellos se cuela la vida de ahí fuera. La pérdida de mi madre me sumió en una gran tristeza, pero también me hizo esforzarme para ser más independiente. Me planteé la posibilidad de usar el bastón para los desplazamientos, al que al principio me daba muchísima vergüenza utilizarlo. En la escuela aprendí el braille, un sistema de puntos en relieve que aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir y acceder a la educación, la cultura y la información, guiándose por el tacto. Más tarde llegarían las grabaciones en voz y las nuevas tecnologías. Es cierto que empleaba mucho más tiempo en los estudios. Mi discapacidad visual siempre se erigía como una barrera a superar diariamente, y lo que otros comenzaban y acababan en 2 horas, yo a lo mejor tenía que hacerlo en 3 o a veces en 4. Acostumbro a tomar mis notas en braille, lo aprendí, aunque esté adiestrada en las nuevas tecnologías complementarias al sistema braille. Es importante utilizar este código, pues resulta imprescindible para garantizar una buena ortografía y una verdadera independencia de la lectoescritura. La voz no suple esa deficiencia. Dejar que mis dedos acaricien el relieve que dibuja el punto sobre la superficie de la hoja es una experiencia sensitiva muy interesante. Ellos leen lo que mis ojos me niegan. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un auténtico placer y un gustazo, una experiencia emocionante y sorprendente poder escuchar
la voz de María José, poder escuchar su interpretación y desde luego ver cómo lee con las manos, ¿no? Perdón. Con esa rapidez y con ese sentimiento, ¿no? A mí me parece una dificultad impresionante. Bueno, espero tener voz porque os tengo que decir que es que llevo tiempo que están confluyendo y alineándose todos los planetas para que esta presentación no se hiciese. Así que ahora ya solo me faltaba quedarme sin voz. Hasta último momento hemos tenido problemas, hasta el momento de hoy, de hace un rato, os lo puedo asegurar. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los componentes de esta mesa, Mariló, y a la Biblioteca Regional. Gracias por tus preciosas palabras, Mariló. Gracias de todo corazón por acompañarme y por abrirnos las puertas de esta casa que es la de todos y la mía desde hace muchísimo tiempo. A mi amigo Carlos Javier Hernández Yebra, gracias Carlos por aceptar el reto, lo superaste con creces y llenaste mi libro de hermosura desde el comienzo. Y gracias, como no, a María José Vaquero. Sin ella esto no hubiera sido posible y Adela no gozaría de la misma realidad y de las mismas sensaciones de las que goza. Así que gracias también a ti. Ahora hablaré, ha sido una colaboración preciosa y ahora lo cuento un poquito también aparte de lo que ella ha dicho. Quiero dar las gracias al resto de los miembros de la ONCE, en representación de ellos a José Martínez. Gracias, José, por estar aquí hoy, presidente del Consejo Territorial de la ONCE. Por supuesto, al Festival Cibra, que me abre también las puertas de su casa, Sonia, Gaby, a todos sus componentes por estar aquí hoy y auspiciarme. A Víctor y José Esmeralda Vicente Ruiz, diseñadores de esta preciosa portada, una más, gracias. A Roberto Olla, realizador de este book trailer que habéis visto, trepidante, inquietante, misterioso, sorprendente. A todas las personas que han participado en él poniendo su voz o su imagen, José Javier, Gonzalo, Desi, Raquel, Angelita. A todas las personas que me han prestado sus historias familiares para que formen parte de la realidad de este libro. Quiero dar las gracias, por último, a mi editor Jesús Muñoz, que una vez más, como dice Carlos Javier, con lo difícil que es publicar y vender libros en la actualidad, decide arriesgar por mí y hacer que mis libros, que mis historias vean la luz. Así que muchísimas gracias. No sé si está aquí hoy mi médico de cabecera, porque me dijo que si podía ir a acompañarme, pero por si acaso está, como no veo, pues yo le quiero dar las gracias porque me está ayudando mucho, porque no solamente es una buena persona, sino además no solamente es un buen profesional, sino además es una buenísima persona. Y gracias de verdad a todas las personas nuevas que os incorporáis a formar parte de la historia de mi vida, ¿no? Porque este es un momento de mi vida que voy a guardar, como todos, con muchísimo, muchísimo cariño. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué bebo? Bebe agua, bebe agua. Bebe agua. Decía hace un momento que Los ojos del silencio es una historia llena de historias, una realidad llena de realidades, y así es, lo ha explicado Carlos Javier hace un momento. Es una novela que, aunque tiene como protagonista principal a Adela, esta joven ciega psicóloga en un centro de menores con problemas de conducta, realmente es una novela muy, muy coral, ¿no? Tiene muchísimos personajes. He querido incluir dentro del libro, al comienzo del libro, un índice de personajes. No os vais a perder en absoluto, ¿no? Pero bueno, yo, igual que hice con mi anterior novela, Camila, he querido incluir ese índice de personajes. Los ojos del silencio, nace de un modo muy especial. Todas las novelas llegan a sus autores y autoras de un modo muy, muy especial. Así me ha sucedido con mis anteriores novelas y así me ha sucedido con Los ojos del silencio. Yo siempre digo, quienes me habéis escuchado otras veces, pues esto sonará, ¿no? Que las historias están en una especie de limbo de historias, así me lo imagino yo, que están por ahí pululando y que de repente ellas en un momento determinado pues nos eligen a los autores o autoras para ver la luz, ¿no? Y esta novela, Estos ojos del silencio, a mí me eligieron una madrugada de frío invierno, de sábado a domingo.
domingo. Yo tengo una muy mala costumbre y es la de pues, ser muy insomne y despertarme muchísimas veces entre la noche. Pero luego tengo una buena costumbre, que es de hacer, cada vez que eso me sucede, pues yo lo que hago es poner la radio y escuchar. Y a través de las voces susurrantes que van saliendo a esas horas de la madrugada por las ondas, ¿no? Pues consigo conciliar el sueño. Bueno, pues esa madrugada que os decía de frío invierno, me desperté sobre las 4 de la mañana, no podía dormir y puse la radio, puse la cadena SER en ese momento y empecé a escuchar una historia, ¿no? Una historia absolutamente conmovedora. Escuché a una mujer, ella contaba que siempre había tenido un gran deseo de ser madre, pero que por determinadas circunstancias pues no había podido llevarlo a cabo, no había encontrado a la pareja adecuada, en fin. Pero ella, según iba avanzando el tiempo, tenía ese mismo deseo, ¿no? Y decidió que quería entregar todo el raudal de amor que tenía en su corazón a alguna personita. Así que, bueno, pues se le ocurrió acudir a un orfanato. Ella acudió a un orfanato para intentar, bueno, pues realizar toda la tramitación oportuna y poder adoptar. Hasta ahí puede ser una historia común a otras historias. Sin embargo, la peculiaridad de esta y lo que a mí más me conmocionó, que ya me conmueve que alguien, como ha dicho Carlos Javier, ¿no? Generosamente quiera dar su amor a algunos niños o niñas que no tienen padres y madres o que han sido abandonados, ¿no? Pero lo que más me conmovió de toda esta historia es que ella, conscientemente, en plenitud de facultades, no solamente decidió adoptar a una criatura, sino que entre todas las criaturas del orfanato había una niña ciega y ella decidió adoptar a esa criatura ciega. A mí eso me pareció de una generosidad y de una humanidad brutal, y más en los tiempos que corren. No tenemos más que escuchar la radio o poner las noticias todos los días y ver la deshumanización de los seres humanos, ¿no? En ese momento yo dije, cuando termine los proyectos que tenía entre manos, mi anterior novela, mis anteriores proyectos ya publicados, mi novela Camila, Hay algo peor que morir, y mi último poemario Pétalos de mariposa, dije, yo quiero escribir sobre la ceguera. Y además que tenga como premisa esta historia la de una niña ciega adoptada por alguien de un orfanato, ¿no? En el caso de la novela será un matrimonio, no es una mujer en solitario, es un matrimonio el que adopta. Luego veremos a ver qué es lo que sucede en esa familia. Suceden muchas cosas, pero desde luego lo que nunca faltó en esa familia fue el amor, y lo vais a ver en el libro. Bien, yo quería escribir sobre la ceguera. Siempre me documento mucho, cada vez que escribo cualquier novela. Esta vez no iba a ser menos, y más aún desconociendo por completo lo que yo iba a trabajar, ¿no? Porque yo desconocía el mundo de la ceguera. Lo más cerca que tenía, bueno, pues a Manuel Camuñas, que es la persona que nos puso en contacto, otro amigo, poeta, pero bueno, yo conocía la ceguera desde lo que podéis ver vosotros, ¿no? Al contemplar a un ciego o a una persona ciega. Decidí documentarme, empezar a leer, empezar a indagar todo lo que caía entre mis manos, saber todo tipo de cosas, ¿no? Pero me hacía falta algo más, ¿no? Yo quería tocar la realidad, yo quería pisar el barro, ¿no? Digámoslo así. Y dije, tengo que dar con alguna persona ciega que me pueda ayudar. Efectivamente, como ha contado María José, mi amigo Manuel Camuñas, que fue la primera persona a la que acudí, me dijo, Macarena, yo tengo una ceguera sobrevenida, no te sirvo porque los ciegos por ceguera sobrevenida, por alguna enfermedad, tienen recuerdo visual, ¿no? Y yo necesitaba una persona ciega de nacimiento. Él me proporcionó, bueno, pues el contacto de María José, nos pusimos en contacto, le propuse el proyecto y ella rápidamente dijo, sí, yo qué bien, porque aquí ya lo tengo. Y tengo que decir que ha sido, como ha dicho ya, una colaboración preciosa, muy estrecha. Fue flechazo, amor a primera vista, y fue increíble. A mí descubrir el universo de la ceguera a través de la guía inestimable de María José, ver a través de sus ojos, ha sido fascinante. He descubierto un mundo precioso y además, porque ahora os voy a decir en un momentito, os voy a contar el trabajo personal que yo he tenido que hacer, aparte
aparte de hacerlo con ella, ha sido descubrir un mundo de sensaciones tan intensas, un mundo brutal, tan maravilloso, que realmente esta novela y esta colaboración que he tenido con ella y el escribir este libro realmente a mí me ha transformado, me ha enriquecido y me ha hecho crecer muchísimo. ¿Por qué Los ojos del silencio? ¿Por qué este título? Por aquí hay alguna silla, si os queréis sentar. Estoy viendo por ahí a alguien de pie. ¿Por qué este título? Bien, yo trato de elegir títulos bonitos, títulos que llamen la atención, títulos que de algún modo arañen la curiosidad de cualquier posible lector o lectora, ¿no? Alguien ve este título en una portada o escucha el título de este libro y, bueno, pues a lo mejor se pregunta, ¿qué es eso de los ojos del silencio? ¿Qué esconderán, ¿no? Esos ojos silenciosos? Pero además, este título tiene un porqué, como todos los títulos, evidentemente. Y lo ha leído en braille María José. La propia Adela lo dice en las páginas iniciales de este libro. Ella dice que sus ojos fueron silenciados para siempre, que eran como un libro sin palabras, sin ninguna letra que alumbrara sus páginas o que alegrara sus páginas vacías. De ahí este título, Los ojos del silencio. Os decía hace un momento que es una novela muy coral, así que a mí me gustaría, antes de continuar, para poneros en contexto, aunque ya habéis visto algo aquí en el book trailer, me gustaría hablaros de la sinopsis. Adela es una joven ciega que acaba de ser agredida en un cajero automático. Embargada por el dolor insoportable de una puñalada en el vientre, ella solo escucha las voces del personal sanitario que trata de actuar con presteza para salvar su vida. Sentado junto a la cama de hospital está Gerardo, padre adoptivo de Adela. Él va a tratar de acompañarla en su inconsciencia, rememorando el relato de sus antepasados, una crónica vital que transcurre entre Cantabria y Toledo desde los duros años de la posguerra hasta el momento presente. Al mismo tiempo, Adela va a intentar averiguar su turbio pasado tras ser ingresada en un orfanato después de perder la vista. Esta novela habla del desconocido mundo de la ceguera, pero también hablará de otra dura realidad, la de los adolescentes internados en centros de menores por presentar problemas o trastornos de conducta. Entre familias desestructuradas, faltas de carencia de afectos, violencia, delincuencia e incluso adicciones, transcurre la vida de estos otros desheredados de la tierra. En la clave de la investigación van a aparecer distintos elementos: un detective privado, un mendigo envuelto en llamas que huye hasta de sí mismo, un eslabón perdido, una clave, una pista en la playa del Camello, un botín inesperado en un basurero, en un estercolero, y una pregunta lanzada al aire: ¿a quién proteges? Esta novela, inspirada en hechos reales, es un cruce inevitable de caminos, donde de repente todo se detiene, también los sueños, y con un final insospechado. Esta es la sinopsis de estos ojos del silencio. Hablo mucho, ¿eh? Ay, de verdad, que es que me da mucho gusto. No sabéis, hace un momento, y lo voy a confesar, hace una hora yo estaba que me caía y no me podía levantar y me ha costado mucho estar de pie para poder saludar a la gente porque me encontraba francamente mal, muy mareada, las piernas no me sujetaban, y el poder veros aquí, me estáis reviviendo, os lo juro, y no es, de verdad, no es broma. Gracias. Gracias de todo corazón. Bueno, os voy a contar un poquito lo que es una novela. Me vais a decir, nos tomas por tontos, ya sabemos lo que es una novela. Bueno, pero yo os lo quiero explicar desde mí, ¿no? Lo que para mí es una novela, como escritora. Para mí una novela es una construcción literaria, es un edificio literario, ¿no? Realmente cuando nos ponemos a escribir una novela tenemos que establecer unos cimientos bien sólidos sobre los cuales vamos a levantar los distintos
distintos niveles, ¿no? Las distintas alturas. Después, sobre esas alturas, tabicaremos para construir las distintas estancias de ese edificio y, por último, introduciremos los muebles e introduciremos todos los adornos necesarios para que ese edificio, para que esa casa sea un hogar cálido, un hogar habitable. Yo, cada vez que escribo una novela, quiero construir ese hogar literario habitable para cada uno de los lectores y lectoras que vais a tener la generosidad hacia mí de introduciros en esas páginas y habitar ese hogar durante unas horas, unos días, tal vez unas semanas. Bueno, pues yo siempre quiero construir un edificio cálido y por lo que me dicen algunos de mis lectores y lectoras, lo he conseguido así, lo deseo de todo corazón, porque creo que, y lo ha dicho ya, bueno, pues María José, bueno, los intervinientes de esta mesa, creo que si por algo se distingue mi literatura, aparte de tener o tratar de escribir con una prosa poética, es escribir desde las historias reales, desde las historias humanas y desde el corazón, desde el sentimiento, ¿no? Y eso es, yo creo que el sentimiento siempre da calidez y a través del sentimiento yo quiero ofrecer mi calidez y mi cariño a los lectores y lectoras. Os voy a contar los 4 cimientos sobre los que yo he construido este edificio literario. En primer lugar, ya os lo he dicho, la ceguera. La ceguera era la primera premisa, la primera idea, la idea inicial con la que yo quería partir de este libro, la excusa perfecta para poder escribir este libro. Yo quería arrojar luz sobre las sombras de los ojos de un ciego, pero sobre todo quería arrojar luz sobre las sombras de los ojos de los videntes hacia la ceguera, porque mis ojos estaban completamente ciegos con respecto al mundo de los ciegos, al universo de los invidentes, ¿no? Y esa era mi verdadera pretensión. Os decía que, guiada de la mano de María José, he conseguido descubrir su rico universo. Para mí ha sido impresionante, de verdad, meterme en el personaje de Adela y ver la vida de Adela, contemplar la rutina de Adela, el riquísimo mundo de Adela, de amor, de superación, de dificultades, de curiosidades. Ojalá vosotros y vosotras, cuando os metáis en esta novela, podáis descubrirlo. También en ella juega un papel importante la ONCE, cuyos miembros están aquí, ¿no? Porque gracias a la ONCE los ciegos tienen el apoyo necesario y la inclusión necesaria. Recordemos que hace unos años yo veía ciegos por la calle Ancha, por Zocodover, y vendían a escondidas cupones porque eran marginados, porque eran despreciados de algún modo, ¿no? Y la ONCE ha conseguido ese papel aglutinador de inclusión y dar las mismas oportunidades a las personas ciegas de vida, de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo cimiento sobre el, y ahora lo voy a acompañar de unas diapositivas cuando termine de hablar, el segundo cimiento sobre el que sustento esta novela es sobre el árbol genealógico de Adela. Yo tenía que construir la familia de Adela, en este caso la familia adoptiva. La familia de origen también aparece en esta novela, pero bueno, pues tiene escasa representación, ¿no? Porque yo quería trabajar la familia adoptiva de Adela, las personas que le dieron la vida cuando ella cumplió 1 año de edad, ¿no? Y que le dieron todo su amor y todo su cariño. Todas las personas tenemos abuelos y abuelas, paternos y maternos, padre y madre, ¿no? Bueno, pues yo quería construir todo ese árbol genealógico de Adela. Hace un momento daba las gracias a aquellas personas que me habían prestado sus historias familiares para que formaran parte de la realidad de este libro. Bien, pues ahora os voy a hablar de esa realidad. Además, en esta novela hay al final de la novela una galería fotográfica de las fotos de todos los antepasados de Adela, que son las personas reales de donde yo he cogido estas historias, y también algunos papeles familiares de los que ahora hablaré, que atestiguan la realidad de todo esto. Yo quiero dar las gracias a mi editor Jesús Muñoz, que aunque ya le he dado las gracias, tengo que decir que en todos los libros él se vuelca y se vierte, pero desde luego en este libro chapó, tiene una edición exquisita y quería darle las gracias públicamente porque es justo hacerlo, ¿no? Bueno,
En primer lugar voy a empezar con los abuelos maternos de Adela. Tenía un ejemplo claro en mi casa. Yo esa historia la tenía en mi familia, porque los abuelos maternos de Adela, que en este caso son Luciano y Eulalia, en el libro, pues son mis propios abuelos. Mi abuelo fue un hombre bueno, fue un hombre que le tocó, no me quiero emocionar, que estoy mirando ya a mi prima y a mi tía, fue un hombre que le tocó luchar en el bando republicano. Él tuvo que sufrir los sinsabores de una guerra y posguerra, como muchas de las personas de aquellos tiempos. Él tuvo que sufrir la desgracia de estar encarcelado durante muchos años y de sobrevivir gracias a la labor impagable y a la entrega impagable de mi abuela Felisa. En el libro se llama Eulalia. Mi abuelo me contó esta historia, parte de su historia, que es lo que aquí se relata en el libro, una y otra vez. Él no se acordaba de lo que había comido hace un rato, pero te aseguro de que todo aquello se acordaba a la perfección, ¿no? Él me habló, nunca, jamás, tengo que decirlo, me habló con rencor de aquellos tiempos, a pesar de lo duro de aquellos tiempos, ¿no? Él nunca me habló con rencor de victoriosos ni de vencidos, y lo digo en un poema que le escribí, ¿no? Él me habló de gente dividida y confusa, ¿no? Y él me habló de todo lo que allí pasó, pero también me habló de todo lo que aprendió y de todo lo que se llevó, y también de reconciliación. En todas las historias que salen de aquí, de aquellos tiempos, también se habla de reconciliación, y después lo leeréis en el libro. Mi abuela fue una mujer recia, una mujer más parca en sus muestras de afecto, pero una mujer que salvó a mi abuelo en esos tiempos de cárcel para que no muriera de inanición o de tuberculosis, como muchos otros de los presos que estaban allí en aquella época. Ella de la guerra no quería hablar, ni de la cárcel, ni de estas cosas, ¿no? Ella decía que las grandes sufridoras de las guerras eran las mujeres, porque eran las que tenían que tirar solas con una caterva de hijos, sacar adelante su casa, trabajar las jornadas de sol a sol en el campo, ir a visitar cargadas de comida, como hacía mi abuelo, andando un montón de kilómetros a pie, a veces en algún carro, llenas con comida que ellas hacían para que sus maridos no se murieran de hambre o de enfermedad en la cárcel. Y además en muchas ocasiones ser vilipendiadas y despreciadas por otras gentes del pueblo por el hecho de ser las mujeres de un republicano, de un rojo encarcelado, ¿no? Por otro lado, están los abuelos paternos de Adela. En el libro, Jano y Bernarda. Jano y Bernarda vieron la luz y llegaron a mí gracias a la ayuda y a la generosidad de una mujer, de una buena amiga que se encuentra entre nosotros, Angelita Marín. Ella un día me habló de su padre y de su madre. Su padre fue maqui y su madre la esposa de un maqui, la compañera de un maqui, porque no pudo casarse hasta mucho tiempo después. En el libro se cuenta. Su padre, Jano, fue un hombre bueno, fue un hombre que se lanzó al monte tras la guerra civil porque había sufrido mucho en su familia, sufrió mucho, gente de su pueblo sufrió mucho, y él decidió lanzarse al monte para tratar de luchar por ideales de igualdad y de libertad entre todos los hombres. Pero él jamás cometió delitos de sangre, porque Jano, y aquí se explica en esta novela, antepuso su humanidad y sus valores morales a su ideología. Y después veremos qué es lo que sucede, porque él ayudó a la gente del bando nacional, pero también él fue ayudado por gente del bando nacional. Por eso decía que en esta novela también se habla de reconciliación. Y su mujer, Bernarda, fue una mujer hecha a sí misma desde muy niña, ya veréis la historia, y tuvo que sufrir mucho por ser la mujer de un maqui. Ella siempre fue una mujer generosa, amante de la vida, amante de todos los seres humanos, aparte de su marido, al que adoraba, y una mujer que siempre trataba de hacer el bien a todas las personas necesitadas que acudían a ella. Lo vais a ver también en la novela. Y por último tenía que construir a los padres adoptivos de Adela, Gerardo y Leonor. Y bueno, pues para construir a Leonor tenía un ejemplo único, y lo tenía en mi propia casa, porque Leonor es mi mami, mi madre. Carmen, por favor.
tengo la suerte de que con 87 años me siga acompañando y me siga dando la vida como me la dio el primer día hace ya unos cuantos años. Bueno, mi madre me ha contado bueno, pues cantidad de anécdotas, me ha contado su vida desde muy niña, claro. Ella fue la hija mayor de 7 hermanos, ¿no? La hermana mayor de 7, ¿no? Y ella, pues desde los 5 años, como muchos, pues estaba trabajando, ayudando a su padre a coger piedras, por lo que hiciera falta, ¿no? Pero desde los 13 a los 28 años, momento en el que se casó, ella tuvo que internarse en una casa para tratar de ayudar a la economía doméstica, ¿no? Al sustento familiar de todos los hermanos y hermanas. Ella empezó a trabajar de interna en una casa de postín, que se decía entonces, en casa de un matrimonio muy rico, afín al régimen, que tenía un montón de palacetes por distintos puntos de la geografía española, y que además tenían muchísima gente de servicio, ¿no? Pues ella ingresó como interna en esa casa y allí estuvo desde los 13 hasta los 28 años. De la mano de Leonor veremos en los distintos capítulos, ella tiene mucho protagonismo en esta obra, veremos en los distintos capítulos toda su historia, la historia de esa casa, las interioridades de esa casa, de la gente del servicio, de la propia Leonor, de los señores. A mí es que cuando mi madre me lo contaba, es que era como la serie de Arriba y Abajo, yo es que me quedaba alucinada y yo decía, pero ¿cómo es posible? Bueno, es que todas estas historias que aparecen en el libro de toda esta gente de guerra y posguerra es eso, es como un cuento. Además, he intentado contarlo, a pesar de la dureza de algunos capítulos, de forma muy entrañable, ¿no? Y me retrotrae a mis raíces y a las raíces de muchas de las personas que estamos aquí. Como digo, Leonor es un personaje entrañable, ingenuo, amoroso, vital, como es mi madre siempre, ¿no? Y además es un personaje que incluye muchísimas anécdotas infantiles y de adolescente que a mí ella me ha contado, que están en el libro y que son la parte cómica de este libro. Está lleno de anécdotas entrañables con las que yo me he reído mucho cuando me las ha contado ella, y que ponen ese puntito de alegría y de humor dentro de los distintos dramas que se viven en esta novela, ¿no? Para que os hagáis una idea, voy a hacer un recorrido rapidísimo, para que os hagáis una idea de quiénes son estos personajes y le pongáis cara, aunque luego ya vosotros y vosotras lo veréis en el libro, en un papel cuché precioso, que también ahí el editor Jesús Muñoz ha puesto el punto precioso. Os voy a ir relatando un poquito quiénes son estos personajes brevísimamente, porque no me quiero enrollar. Me estoy enrollando mucho, me lo decís, ¿eh? No seáis tan educados, decidme que sí y ya está. Abrir. Bueno. Estos que veis aquí son Gerardo y Leonor, mi madre y mi padre. El libro empieza con una boda, su boda, así arranca el libro, con la boda en este caso de Gerardo y Leonor. Ellos de adolescentes a los 15-16 años. Vamos a ir deprisita. Guapísimos los dos. Ellos en un baile, así sale en el libro, se conocieron en un baile. Ella con Aurora, otra de las personas del servicio de esa casa. Mi abuelo Luciano vestido de militar. Robert. Mis abuelos, mi abuela de adolescente, mis abuelos ya de mayores. Los Bernarda y Jano, los padres de Angelita. Jano con toda su familia de origen. Y aquí Jano en la vaquería, fue el oficio que tuvo después de dejar el monte con sus hermanas. Bernarda en un hospital atendiendo a unos niños enfermos de los huesos. Y aquí ya todos los papeles familiares de mi abuelo que atestiguan todo lo que sucedió. Esta ya lo podréis leer, es la sentencia que le manda a la cárcel a mi abuelo por un delito que no cometió.
Aquí es una declaración de una mujer del movimiento nacional que declaró en favor de mi abuelo para decir que era inocente de los delitos que se le acusaban. Bueno, la petición de mi abuelo de ser trasladado de la cárcel de Madrid a la cárcel de Toledo para estar más cerca de su familia. Y todas estas que vais a ver aquí, que si quieres pasamos rápidamente, yo voy a los lectores, lo leerán, son bueno, pues la solicitud de indulto, la concesión de indulto y por último la liberación después de 6 años y medio o 7 de cárcel. Y estas dos fotogramas que veis aquí, que son los últimos que aparecen también en el libro, es una carta que escribió a sus abuelos, Jano y Bernarda, su propia nieta, escrita de su puño y mano. Ella en realidad se llama Rosa Mari y está aquí entre nosotros. Es una carta preciosa que os invito a que leáis sobre la historia de amor de sus abuelos. Llegado a este punto, a mí me gustaría leeros un párrafo muy cortito que es el que da comienzo a esta novela. Habla la propia Adela, se titula Sensaciones, y esto es lo que ella siente 1 hora y pico después de haber sido agredida cuando es ingresada en un hospital antes de entrar en el quirófano. Sensaciones, Adela. 15:40 horas, 22 de marzo de 2010, 1 hora y cuarto después de la agresión. No sé si soy consciente o vago entre sueños. Mi cabeza se enreda en una maraña de recuerdos borrosos. El miedo me abruma, el dolor aguijonea cada porción de mi carne, ahora vulnerable. Me falta el aire. ¿Qué ha sucedido? ¿Será cierto? ¿Se trata de otra mala jugada del destino o es que buceo bajo las aguas de una aterradora pesadilla? Estoy muy confusa. Mi cerebro viaja de una sensación a otra a la velocidad del rayo. Estas se superponen. Gente cruzando a mi lado en el paso de peatones, el roce de una bicicleta que pudo arrojarme al suelo, el sonido de mi bastón, el eco que pronuncia al chocar contra las superficies, la impiedad del frío puñal que atraviesa mis entrañas, una voz intimidante y rotunda, un aliento, un grito ahogado, el sudor que encharca mi piel sin remedio. Ahora siento la gélida caricia de una sábana que me cubre, gasas empapadas, la resonancia de mi nombre repetido en unos labios que desconozco. Adela, Adela, Adela. El mare magnum de chirridos metálicos y gargantas que dan órdenes con urgencia. Una aguja que taladra mis venas. Una mascarilla en mi cara. Más dolor irresistible. Pánico, espanto, horror. Desmayo. ¿Y luego? Luego ya veremos. Bueno, os quería hablar ahora de la voz narradora. En toda novela es muy importante encontrar la voz o las voces narradoras, ¿no? Quienes van a conducir la novela, los distintos relatos o el relato. En este caso, bueno, yo siempre hasta ahora en todas mis novelas había utilizado un narrador en tercera persona, lo que nosotros llamamos en literatura un narrador omnisciente, un narrador que es una especie de semidios, que sabe todo lo de los personajes, lo que ha sucedido, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, que conoce al personaje a la perfección, que sabe lo que está dentro de su deseo, de su intención, ¿no? Pero, en esta obra he utilizado el narrador en tercera persona, pero he querido jugar con otro tipo de narradores. Narradores en primera persona. Narradores, los propios protagonistas son los que van a hablar, los que nos van a contar la historia. Y además lo van a hacer a tiempo real, a tiempo presente. ¿Por qué he querido utilizar esos narradores en primera persona? Esos protagonistas, que sean ellos los que hablen. Los he querido utilizar porque enganchan con el lector, empatizan directamente. El protagonista te cuenta directamente a ti,
a cada uno de vosotros lo que está sucediendo y además en el momento real. Os cogen de la mano y os meten dentro de la historia, dentro de la novela. Vais a caminar con ellos por los distintos vericuetos a través de las palabras, a través de las sensaciones. Vais a vivir con ellos, vais a ser su sombra, su fiel testigo. Me parecía una idea muy bonita con la que yo nunca había jugado y que he querido jugar en esta novela. Vais a encontraros como narradores en primera persona a Gerardo, os contará él, Gerardo, padre adoptivo de Adela, a la propia Adela, ya os ha leído un trocito María José y yo os acabo de leer esto, y también a algunos de los internos de los centros de menores, ellos también nos van a conducir de la mano por los vericuetos de esta novela. Y os voy a leer, va a ser la última lectura que haga, un pequeño... aquí... un pequeño fragmento de un capítulo que es mucho más largo y aquí un narrador va a contar qué es lo que hace la persona agresora, la persona que agrede a Adela, qué es lo que ocurre justo cuando huye. Se titula Huida, 14:35 horas, 22 de marzo de 2010, 10 minutos después de la agresión. Ha huido. El pánico golpea sus sienes como un martillo que impacta sobre la superficie del clavo. Trata de frenar los pasos y acompasarlos al ritmo de la ciudad. A esas horas bulle de gente. Se acelera el movimiento de las piernas y comienza a correr sin tino, que es lo que el cuerpo le pide. Atraerá las miradas. Debe calmarse y actuar dentro de la normalidad para no levantar sospechas. ¿Normalidad? No todos los días se hinca un cuchillo en las tripas de otro ser humano. Se ha echado un vistazo rápido. Solo tiene alguna salpicadura, no se acercó demasiado. El cuerpo de la mujer cayó al suelo, pero se retiró de inmediato. Continúa caminando con paso rápido, como si llevara prisa. ¿Quién no lleva prisa en una ciudad como Madrid, que parece una maraña incesante de fichas móviles que se cruzan y entrecruzan sobre un inmenso tablero? Atraviesa el paso de peatones de la plaza de la provincia, sigue recto y gira en dirección a la calle del Salvador. Pasa al lado de una tienda de lencería fina. En otras ocasiones se ha detenido frente a ella con sus colegas para echarse unas risas y bromear con chanzas subidas de tono sobre las prendas que lucen las maniquís, jactándose de lo poco que durarían en el cuerpo de la chavala de turno cuando la cogieran por banda. Se las arrancarían en 0, sin miramientos. Pero hoy no está para esas distracciones. Sin compañía, la guasa no surte el mismo efecto. La cabeza anda empotrada en una imagen atroz y en un pensamiento recurrente. ¿Estará muerta? ¿Cómo voy a salir de este puto marrón? El asunto es bien jodido. Debería actuar con normalidad. Normalidad. Otra vez esa jodida palabra machaca su cerebro. Y hasta ahí. Gracias. Voy a hablar de los personajes, ya queda poquito. Todos los escritores tenemos que construir personajes reales, personajes que sean creíbles, ¿no? Se me olvida hablar de dos cosas, bueno, lo hablo rápido. Personajes que sean creíbles, ¿no? Siempre tenemos que tratar de, quienes escribimos, en cualquiera de los personajes, vestir sus vestiduras, ¿no? Vestir su piel, meternos en su cabeza, en su corazón, en sus tripas, en lo que sienten, en lo que piensan, actuar como ellos. Hay personajes que son más difíciles, ¿no? Porque no tienen nada que ver contigo. Yo, por ejemplo, me he tenido que meter, en Bruno Sodano, un capo de la mafia, en una de mis novelas. Evidentemente nada que ver conmigo. O una mujer bipolar que maltrata a su hijo, nada que ver conmigo, ¿no? Pero tienes que meterte dentro de ellos para que el personaje sea creíble, ¿no? Y goce de realidad. Ha habido en este caso dos personajes que me ha sido más difícil introducirme en ellos. En primer lugar, en el personaje de Adela, por una razón evidente, porque Adela es ciega y yo no. Con lo cual, aparte de toda la documentación que he hecho, aparte de todo el ejercicio de conducción que ha hecho María José conmigo, yo tenía que ser Adela. Así que empecé a trabajar de forma personal esta ceguera, ¿no? Yo tenía que ser ciega, tenía que ser una persona ciega. ¿Qué se me ocurrió?
Bueno, primero en mi casa, luego esto lo hice en la calle fue un poco más difícil. Pero bueno, primero lo hice en mi casa. Aprovechaba la noche. Después, cuando llegaba la noche, bajaba todas las persianas para que no entrara ni un poquito de luz de las farolas. Me ponía una venda en los ojos y a la tira. Ponte a realizar las labores rutinarias de cualquier persona ciega. Nosotros decimos que conocemos la casa como la palma de nuestra mano. Perdonad, jamones fritos cuando no ves un pimiento, con respeto, con todo mi respeto, cuando no se ve, evidentemente tú no conoces la casa como la palma de tu mano. Yo trataba de conducirme por la casa, pues moviendo las manos, atento al oído, las piernas, me da más de un golpe, me desestabilizaba, porque cuando cierras los ojos y empiezas a caminar, pues no sabes por dónde está, ¿no? Pero qué difícil también llegar a un frigorífico, por ejemplo, y distinguir a través del tacto. Distingues un melón de una pera fácilmente, pero ponte a distinguir un tetrabric de leche de un tetrabric de vino, y no emborraches el vaso de las magdalenas, por ejemplo, ¿no? Qué difícil cortar las verduras para ponerte a hacer un guiso sin lastimarte, ¿no? Qué difícil entrar a un cuarto de baño completamente a oscuras como el mío, que es un cuchitril de cuarto de baño, y tratar de quitarte la ropa sin caerte y sin darte golpes. Qué difícil volver a vestirte y, por ejemplo, algo tan simple como introducir una pierna por la pernera de un pantalón, acertar y no caerte. Podéis probarlo, podéis probarlo. Seguro que os desestabilizáis y que no atinéis. Por cierto, y también os invito a que lo hagáis. ¿Qué sonido tan diferente tiene cada prenda de ropa que te pones? Cuando yo empecé a vestirme, cada prenda que me ponía sonaba de una manera diferente. ¿Qué sensaciones tan diferentes en el paladar cuando comes a oscuras? ¿Cómo descubres los distintos sabores en las distintas partes del paladar, de la boca? ¿Qué intensidad de sabores? ¿Qué intensidad de sonidos cuando sales a la calle? ¿Qué sensaciones? Esto también os invito a que lo hagáis. Desnuda completamente, te pones debajo de la ducha a oscuras. No os podéis ni imaginar las sensaciones que tiene uno sobre la piel cuando le cae el agua. Es que fijaos, el sentido de la vista es tan potente que difumina el resto de los sentidos, por eso los ciegos dicen que se potencian sus otros sentidos. Os voy a poner un ejemplo. El 50% de nuestro cerebro se destina al sentido de la vista, el 50% restante al resto de los sentidos. Fijaos si es importante el sentido de la vista. El 70% de todas las cosas que captamos, las captamos a través de imágenes. El 30% a través de lo que leemos o a través de los que escuchamos. Bueno, pues cuando prescindimos del sentido de la vista, el resto de los sentidos se intensifican de tal manera que yo personalmente no sabía que podía tener esas sensaciones, no sabía que podía sentir así. Así que os invito a que lo hagáis. Ese es el trabajo personal que yo he hecho con Adela, también en la calle, cuando he ido conduciendo en coche, cuando he escuchado 100.000 cosas que hay en la calle, de verdad que es alucinante. Bueno, y otro de los personajes que me ha costado también trabajar han sido los adolescentes con trastornos de conducta. Se me olvidó decir que el tercer cimiento es ese, el de los centros de menores con trastornos de conducta. Yo tenía algún caso que conocía de esta problemática, he querido indagar sobre ellos, ha sido difícil. Yo me he documentado muchísimo, documentales, leyendo, indagando por ahí, viendo también declaraciones personales de estos chicos que están internos, algunas de ellas están literalmente transcritas en este libro. También esa parte goza de mucha realidad, ¿no? Y qué difícil acceder a algunas de esa documentación porque son centros muy herméticos. Yo tengo la gran fortuna, tengo que dar las gracias a algunas personas, psicólogos, educadores sociales que han trabajado en nuestros centros y que también me han dado me han hablado de sus experiencias. Algunos de ellos ya no están porque los centros estos son muy complicados, ¿no? Para trabajar. Bien, pues estos adolescentes también me ha sido muy difícil, ¿no? Poder meterme en su piel. Primero, porque ellos son adolescentes y yo, como comprenderéis, dejé a mi adolescencia años luz ya, vamos. Segundo, porque su adolescencia no es la mía, vamos, ni con mucho. La adolescencia de ahora nada tiene que ver con la mía, sino que eso de algunos padres que tienen adolescentes. Y tercero,
porque estos adolescentes nada tienen que ver, no son adolescentes al uso, son adolescentes con conductas absolutamente disruptivas, con unas mochilas a sus espaldas brutales, de falta de amor, de familias desestructuradas, de delincuencia, de adicciones, de un montón de cosas, ¿no? Unas carencias que ellos tienen y que buscan y que tratan de suplir el personal de estos centros, que de verdad tienen una labor absolutamente admirable. Y luego he tenido que utilizar un lenguaje muy soez en ocasiones y muy violento, porque es como ellos se comunican, ¿no? Así me lo han hecho llegar y así les he escuchado yo. Bien, y hay otro personaje, hay muchos otros personajes que ya iréis descubriendo, porque os he dicho que es muy coral, y hay otro personaje que yo quiero destacar, que solo voy a nombrar porque tendréis que descubrir vosotros, y que es Adrián. Adrián, no voy a decir quién es, os diré que es un personaje real y que su historia es real, como aparece en el libro, tal cual aparece en el libro. Yo siempre busco historias reales, las sufran quien las sufran, y quiero ser fiel a la realidad y al sufrimiento de cualquier ser humano. Y por eso el personaje de Adrián, un personaje real, tenía que estar en este libro. Y os dejo el suspense y ya lo descubriréis vosotros y vosotras. Y el cuarto cimiento, que se me olvidó decir, en torno al cual gira toda esta novela, es la intriga. Esta es la parte ficcionada, evidentemente, la más ficcionada. Yo quise crear intriga como he hecho en otras de mis novelas, así que lo que hice... Oye, se me ha ido todo el mareo. Estoy ahora con una... Es que estoy con una marcha que ahora cualquiera me levanta de aquí y me dais energía. Una amiga mía dice, vayas como vayas, tú metes los dedos en el enchufe y ala, pues eso me ha... Creo que eso me ha pasado, sois mi energía. Bueno, pues la intriga, el eje central de esta novela en torno al cual giran todas las historias es esa agresión que sufre Adela en un cajero automático y que Roberto ya ha sabido plasmar también en ese book trailer que habéis visto, ¿no? Bueno, temas, todos los que ya he explicado, todos los que queráis, solamente decir que uno de los temas principales, aparte de todos los que hemos hablado, es que es una novela de búsquedas, es una novela de encuentros, es una novela de desencuentros, es una novela de reconciliación, de perdón, de amor también, de mucho amor hay en esta novela, y es una novela de resiliencia, la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse por encima de cualquier adversidad. Esta novela es así, es resiliencia pura, como la mayoría de los personajes que yo introduzco en todas mis novelas, porque esa es la parte del ser humano que más me interesa y que plasmo en cada una de mis obras. Y para finalizar, ya sí que voy terminando, lo voy a hacer con poesía. Quienes me conocéis sabéis que soy novelista y que soy poeta, y que en las novelas trato de combinar ambas cosas. Yo voy trufando los distintos capítulos de pequeños versos que escribo para la novela o que tengo creados en otros poemas, ¿no? y que introduzco aquí. Estos versos que os voy a leer pertenecen a un poema. Yo solamente voy a leer 2 estrofas para no cansaros más. Ese poema lo podéis encontrar en mi poemario Cicatrices de Esperanza o por redes, porque yo quiero terminar haciendo un homenaje a todas esas personas, esas raíces de mi familia, esas raíces de todos nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y madres que ya tienen una edad o muchos de ellos han fallecido. Hacer ese homenaje a esas personas buenas que tanto lucharon para ofrecernos un mundo mejor, para que nosotros hoy estuviéramos aquí con otras condiciones de vida y que lamentablemente, desgraciadamente, me da mucha pena decir esto, pero es que lo estamos estropeando todo. Yo no sé qué está pasando en este mundo y en esta sociedad, que nos estamos cargando todo lo que ellos hicieron, porque nos estamos tirando los trastos unos contra otros y, en fin, esto es una locura. Pero yo quiero terminar con una sonrisa, con esos versos que dedico a mi abuelo y a todas las personas de entonces. Solamente voy a leer 2 estrofas, ya digo que los podéis encontrar con mi voz y con imágenes y con música en redes mismamente. Así que para el abuelo, para las abuelas, para todos los abuelos y abuelas que ahora lo son del mundo, el abuelo. El abuelo era un hombre como los de antes, de rostro enjuto y piel de aceituna. Sus manos ajadas refrendaban el rigor inexorable de los campos. Su pelo cano
el lastre de los años y sus arrugas, los sinsabores de la existencia. El abuelo siempre fue un hombre bueno. Cimentó muros en la cárcel y sueños en el horizonte. Vistió de templanza los agravios, de serenidad las contiendas y de tibieza los peores recuerdos. Atesoró palabras de amor en las palmas y caricias en las alforjas. No me habló con récord de victoriosos y vencidos, tan solo de almas divididas y confusas, y de sumas y restas, que un maestro le enseñó entre rejas y que yo resolvía como reto inasumible. Se llevó mis besos y mis adoraciones, cada uno de mis abrazos, incluso los que no nos dimos. Y aquí lo dejo. Y para finalizar, aunque después voy a decir las últimas palabras de despedida, para finalizar quiero hacerlo del mismo modo en que empezamos, con el book trailer. Este book trailer que habéis visto tan rápido, pues está lleno de imágenes, pues eso, muy rápidas, como fogonazos, también de flashes de palabras, ¿no? Y para que os entre un poquito más la curiosidad, pues yo quiero que lo volváis a ver. Por cierto, ese book trailer está en la contra del libro. Aquí tenéis un QR, escaneándolo podéis volverlo a ver cada vez que queráis. Así que vamos a terminar de nuevo con este book trailer. El miedo me abruma, el dolor aguijonea cada porción de mi carne. Un culpable. Joder, qué puto marrón. ¿Estará muerta? Una sospecha inconfesable. No logro entenderlo, pero él también. La sentencia del azar. La vida es un juego. Los dados deciden tu fortuna. La última carta. Te escribo estas líneas con la conciencia de que voy a irme dentro de muy poco. Un mal destino. Vivo en la calle. He dormido en casas abandonadas, entre basura. Una amistad peligrosa. ¿Serás cabrón? Te vas a enterar de quién es Salomé, hijo de puta. Un desenlace inesperado. ¿Quién es? ¿Adrián? ¿Qué ocurre? Y de repente todo se detuvo. También los sueños. Los ojos del silencio. Macarena Alonso. Bueno, pedazo de book trailer que se ha tirado aquí el amigo de Roberto. Bueno, solamente quiero ya para finalizar daros las gracias otra vez de todo corazón, desde el alma. Os abrazo a todos y a todas. Gracias, os quiero, gracias. 1000 besos, de verdad, gracias, gracias y gracias. Macarena,
Deciros que para todas las personas que lo deseéis, pues aquí tenéis el libro a vuestra disposición, pues si lo queréis, el editor os lo proporcionará. Yo estaré dispuesta aquí para firmar todo lo que haga falta. Y bueno, ojalá estos ojos del silencio os emocionen tanto como a mí me han emocionado al escribirlos y al releerlos. Ojalá estos ojos del silencio os conduzcan desde la oscuridad a la luz y que descubráis todo lo que aún queda por ver, que queda mucho. Gracias.